4. Insurgencias. Los grupos insurgentes, desde sus orígenes en los años 60 y 70, estuvieron ligados al campesinado y a los colonos que huían de la violencia partidista de mediados del siglo XX hacia las zonas de colonización. Luego, en los años 80, en el contexto de su enfrentamiento con el Estado y su persistencia en la lucha contra un régimen político al que calificaron de excluyente, se expandieron territorialmente a regiones donde el Estado no había resuelto las demandas y conflictos por la tenencia de la tierra. Estas situaciones fueron decisivas para el escalamiento del conflicto armado, que se hizo mucho más ostensible a partir de los años 90, cuando la guerrilla, los grupos paramilitares y la fuerza pública fueron responsables del agravamiento de la crisis humanitaria que padeció el país durante más de 60 años. Algunas guerrillas se desmovilizaron alrededor de la aprobación de la Constitución de 1991, como el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Movimiento 19 de Abril, M-19, y el Quintín Lame, entre otras. Mientras las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, permanecieron en el alzamiento armado y son responsables de mantener a toda costa la organización político-militar como un objetivo prioritario. En su insistencia en la lucha armada como medio para lograr sus fines políticos, ejecutaron graves infracciones al derecho internacional humanitario, DIH, y su presencia y actuación tuvieron implicaciones negativas en el desarrollo de importantes regiones del país, afectaron el buen vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en las regiones donde hicieron presencia y, de igual forma, impidieron la consolidación de fuerzas alternativas civiles e impactaron la participación política. Esa persistencia de la guerra insurgente se explica no solo por la decisión de los miembros de la guerrilla de mantener el alzamiento armado, sino también por la permanencia de los factores objetivos que han alimentado la reproducción incesante del conflicto armado, que han sido básicamente dos. De un lado, el modelo económico imperante, que ha favorecido los intereses económicos de las élites y desprotegido a los sectores más vulnerables, como los campesinos, las comunidades étnicas y los pobladores urbanos sometidos a altos niveles de pobreza, informalidad económica y carencia de bienes públicos, y de otro lado, la ausencia de consolidación de una democracia con mayor participación y representación política de importantes sectores de la población, más allá de la clase política tradicional. Colombia ha vivido el conflicto armado más largo de América Latina, con un número importante de movimientos guerrilleros con características distintas en cada caso. La Comisión de la Verdad ha identificado los siguientes 6 hallazgos relacionados con la persistencia de los grupos insurgentes en el país. 1. Los grupos insurgentes, en desarrollo de sus objetivos políticos y militares, ejecutaron graves infracciones al derecho internacional humanitario que afectaron a diversos sectores de la sociedad colombiana y a las comunidades de las zonas donde hacían presencia. Dichas afectaciones se hicieron cada vez más agudas en el marco de la prolongación de la confrontación. 2. Los grupos insurgentes buscaron en diferentes momentos una salida al conflicto armado a través de procesos de negociación y acuerdos con los respectivos gobiernos, los cuales tuvieron resultados y desenlaces contrastantes, desde el exitoso proceso de acuerdos con el M-19, el EPL y otras agrupaciones guerrilleras en el contexto del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, pasando por los frustrados diálogos y acuerdos logrados en el gobierno de Belisario Betancur a mediados de los años 80 o las infructuosas negociaciones con el ELN y las FARC-EP durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, 1998-2002, que no lograron sentar las bases de una paz estable y duradera y, por el contrario, tras ellos aumentó la confrontación armada y se mantuvieron los factores de persistencia que explican la larga duración del conflicto armado colombiano, hasta el acuerdo de paz con las FARC-EP, un hito nuevo y determinante de un escenario de transición política y construcción de la paz que debe ampliarse. 3. Los grupos insurgentes, en desarrollo de sus objetivos de control del territorio y la población, construyeron diferentes formas de relacionarse con sectores de la población civil que llevaron a formas de control y órdenes violentos basados en la coacción de las armas y el autoritarismo en las regiones donde tuvieron fuerte presencia. Esto fue posible por la confluencia en estas regiones de factores como la ausencia de una presencia integral del Estado, cuyas fallas en la necesidad de regulación de los pobladores fue sustituida por las guerrillas, y por la marginalidad en la vida económica y política a la que fueron sometidos estos territorios y sus habitantes. 4. Los grupos insurgentes, a través del relacionamiento con los movimientos sociales y la izquierda política legal, y la infiltración y los intentos de instrumentalización de los mismos, trataron de crear, mantener y consolidar una incidencia en la vida política nacional, regional y local. Todo ello generó dificultades para mantener proyectos autónomos y cerró el espacio para alternativas civiles en un contexto de agudización de la guerra y de sus secuelas posteriores.
También fue utilizado para atacar expresiones políticas que trataban de abrir un espacio para la democracia y la paz, como el caso de la Unión Patriótica, AP, partido al que se acusó de supuesta identidad con la guerrilla mientras se llevaba a cabo su exterminio. 5. Para el desarrollo de sus objetivos militares y políticos, las guerrillas fueron actores centrales en las disputas por el poder político local y regional en sus zonas de presencia. En algunos momentos impusieron su poder armado y en otros atacaron directamente a representantes políticos, afectando, por ende, la precaria democracia colombiana. La extensión de estos ataques, especialmente a partir de finales de los años 90, supuso un enorme impacto también en la población civil, que vio cómo sus representantes eran objeto de amenazas, atentados e incluso, en algunos casos, masacres. 6. Finalmente, la solución a los problemas estructurales no fue la guerra, al contrario, los problemas se acrecentaron con el conflicto armado interno. Las guerrillas colombianas surgieron en la década de 1960 con la expectativa de tomar el poder, basándose en el discurso de superar la exclusión política y cambiar las situaciones de desigualdad y pobreza dominantes. Mientras en la mayor parte de los países de América Latina esos conflictos armados tuvieron una menor duración, en Colombia la acción de las guerrillas y el conflicto armado con el Estado se ha extendido durante 60 años, hasta la actualidad. En Colombia han existido y persistido diferentes tipos de organizaciones insurgentes, como guerrillas de orientación foquista, inspiradas en la Revolución Cubana como el ELN, o las FARC-EP, que en sus orígenes fue una guerrilla campesina y partisana, y que con el tiempo se transformó en un poderoso grupo armado y el mayor reto militar para el Estado y las fuerzas militares. También guerrillas de orientación maoísta, como el EPL, que tras varios momentos de crisis y recomposición se terminó desmovilizando a comienzos de la década de los 90-198. Asimismo surgieron guerrillas de origen urbano, de corte nacionalista, con visión democrática de la revolución y objetivos menos radicales que las anteriores, como el M-19, nacido del fraude electoral de 1.970.199 y que fue uno de los grupos insurgentes de mayor protagonismo en los años 80. Tanto el M-19 como el EPL, tras varios reveses militares y replanteamientos políticos se desmovilizaron y se incorporaron a la vida política legal para participar en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y en la formulación de la Constitución de 1991. En cuanto a sus estrategias militares, todas las guerrillas usaron el secuestro como forma de financiamiento o opresión política, y cometieron atentados y asesinatos contra personas que representaban diferentes sectores de poder económico y político que señalaron como enemigos. A partir de los años 90, la extensión e indiscriminación de sus objetivos fueron cada vez mayores, así como las afectaciones a la población civil. También sufrieron numerosas bajas en combate y muertes en otras circunstancias, con alto costo en vidas humanas que no han sido, por lo general, consideradas. El desarrollo de una guerra irregular contra el Estado afectó y victimizó a diferentes sectores de la sociedad, dependiendo del momento histórico y el territorio. En los lugares donde las guerrillas tuvieron fuerte presencia impusieron formas de control sobre la población civil y el territorio, mediante el ejercicio de violencia y coacción armada, cometiendo numerosas infracciones al derecho internacional humanitario que afectaron a la población civil y la vida comunitaria. En esa dirección, desarrollaron acciones violentas contra las élites políticas y económicas, servidores públicos e integrantes y familiares de miembros de la fuerza pública, grupos paramilitares y exmiembros de grupos guerrilleros. A su vez, las guerrillas han buscado incidir o forzar las acciones de organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos, tratando de limitar su autonomía para ganar poder, deslegitimar al Estado, aumentar su incidencia política o fortalecer su presencia territorial. Sin embargo, los movimientos sociales y políticos de izquierda, así como numerosas experiencias comunitarias y pueblos étnicos, han mantenido sus agendas y demandas sociales que reclaman autonomía ante las tentativas de cooptación por parte de las guerrillas y un contexto de ataques y persecución de otros sectores. La inicial utopía armada de estos grupos en los años 60 y 70 se basaba en que la combinación entre lucha armada, movilización social y formación de la conciencia de clase, de obreros, campesinos, estudiantes y sectores de la clase media, dirigida por una vanguardia militar y política, llegaría a ser la revolución. Estos planteamientos se transformaron con el tiempo en una guerra cada vez más indiscriminada y contradictoria en sus proclamas, que hizo más imposibles sus objetivos iniciales, con enorme impacto sobre la población civil, en ocasiones por las violaciones cometidas por las guerrillas, en otras por la vulnerabilidad en que quedaron las comunidades y los estigmas y señalamientos de la contrainsurgencia. Desde los años 80, los grupos insurgentes fueron organizando y ampliando sus actuaciones en su intento de toma del poder o como retaguardia de apoyo a las luchas civiles. Sin embargo, lejos de lograr los objetivos que pretendían,
La agudización y la extensión de las dinámicas del conflicto armado contribuyeron de forma intolerable al sufrimiento de las víctimas y a la imposibilidad de alternativas democráticas no violentas a través de la organización, la movilización social, el diálogo y la política. En esos años, el intento de crear un proceso de paz con las FARC-EP, mediante el experimento de la AP, fracasó por el exterminio al que fue sometido este grupo político, lo que reforzó de nuevo el cierre político y la agudización de la opción armada. En una estrategia de intensificación de la confrontación armada, a partir de los años 90, las FARC-EP y el ELN, que no se desmovilizaron tras los procesos de paz con el EPL, el Quintín Lame, el M-19 y la CRS llevaron la guerra a todos los escenarios sociales, es decir, salieron de los territorios donde había estado concentrada la confrontación, especialmente en el sur del país, y trataron de llevarla a las ciudades y centros de poder político o económico. La predominancia de la dimensión militar del conflicto armado y de las estrategias de fortalecimiento en armas, dinero y efectivos, y una mayor influencia de la economía de la coca y el narcotráfico, llevaron a una política de crecimiento de frentes y presencia de las guerrillas en buena parte del país, con planteamientos cada vez más autoritarios y aumento de la violencia por parte de sus mandos, a través de homicidios selectivos contra la política local, tomas guerrilleras, uso de armas no convencionales contra la población, secuestros, reclutamiento forzado, entre otros. La agudización y las estrategias cada vez más indiscriminadas de las guerrillas implicaron la consideración de lo militar por encima de cualquier otro principio y la negación de la humanidad del otro, así como la invisibilización de los impactos en la población. El planteamiento unívoco de que se trataba de una guerra contra el Estado en la que todo valía, llevó no solo a un enorme sufrimiento colectivo, sino también a retardar los cambios sociales mediante las armas, debido al fortalecimiento de alternativas autoritarias y violentas como el paramilitarismo y la lucha contra insurgente, que, en el enfrentamiento contra las guerrillas, consideró a ciertos sectores de la población civil como enemigos a eliminar. 4.1. Contextos, transformaciones estratégicas e intensificación de la violencia. En desarrollo de sus objetivos revolucionarios en los años 60, las guerrillas buscaron relaciones y apoyos en distintas partes del país. Esta inserción los llevó a considerar regiones como sus territorios. Específicamente, las FARC se asentaron e insertaron en las zonas altas y medias de las cordilleras andinas en Sumapaz, El Pato y el Guayabero, y en el norte del Cauca, así como en el sur del Tolima, donde quedaba Marquetalia, cuyo bombardeo, ataque y ocupación por parte del ejército en 1964 se convirtió en el hecho fundacional de las guerrillas de las FARC 201. El EPL se insertó en las partes altas y medias de los ríos Inú y San Jorge, en el sur de Córdoba, en el contexto de la lucha por la tierra entre el campesinado y los terratenientes. El ELN lo hizo en el Magdalena medio santandereano, en la serranía de los Yariguíes, desde donde incursionó hacia el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar en la serranía de San Lucas. Desde mediados de los años 70, el M-19 hizo presencia en zonas urbanas como Bogotá y Cali, y luego en el sur del Piedemonte de Caquetá, en Putumayo y en el norte del Cauca, en el marco de las disputas por la tierra entre indígenas y terratenientes. Los años iniciales del ELN, entre 1964 y hasta la gran crisis de 1977, estuvieron marcados por muchas vicisitudes, tensiones y problemas internos. Muchas de estas tensiones fueron dirimidas a través de purgas, fusilamientos intrafilas o asesinatos a disidentes, que llevaron al grupo a una coyuntura crítica y a la casi extinción del proyecto armado. Este momento explica la trayectoria organizacional futura del ELN y sus formas de relacionamiento con la población civil, pues fue dejado de lado el liderazgo caudillista y draconiano de Fabio Vázquez Castaño por otro estilo de organización más federada y deliberativa en la toma de decisiones. En los años 80, los relevos de liderazgos llevaron a la federalización del ELN y colegiaron el mando, cambiaron de estrategia armada, se abrieron más a las organizaciones sociales y reformaron el discurso político, al punto de que fue la guerrilla que más creció en pie de fuerza y en presencia territorial en esa década 203. En ese momento, en sus planteamientos pasaron de considerarse una vanguardia que buscaba tomar el poder, a una retaguardia que acompañaba al pueblo, en la toma de este a través de una democracia directa. Una transformación que sintetizaron en lo que denominaron la construcción del poder popular. Entre 1964 y 1977, las FARC pueden ser caracterizadas como una guerrilla partisana, defensiva en lo militar, con un lento crecimiento territorial y organizativo, y prácticamente confinada en los territorios de colonización armada donde lograron la construcción de fuertes lazos de identidad política y comunitaria con la población civil. Luego, entre 1978 y 1991, las FARC decidieron pasar a una fase de guerrilla ofensiva y se dotaron de un plan estratégico hacia la toma del poder que quedó plasmado en la séptima conferencia,
realizada en 1982, año que también añadieron a su nombre el epíteto de Ejército del Pueblo, EP. A su vez, comenzó su inserción gradual en las economías regionales de la coca, lo cual transformó de manera radical las relaciones que había establecido esta guerrilla con los pobladores en sus zonas de influencia. En los 80, el auge del narcotráfico y la consolidación y expansión del paramilitarismo promovieron transformaciones decisivas en el conflicto. Del conflicto binario típico de la Guerra Fría que enfrentaba a dos contendientes con sus respectivas narrativas políticas, Colombia pasó a un conflicto complejo insurgente contra insurgente de múltiples actores y violencias. En adelante, el país comenzó a afrontar múltiples guerras y dinámicas de violencia articuladas con el conflicto armado, la guerra contra el narcotráfico, la guerra entre carteles, la guerra contra las guerrillas y la guerra que, en su momento, se denominó sucia, desatada por los grupos paramilitares contra los habitantes de las zonas de influencia de los grupos guerrilleros y, en particular, contra los movimientos sociales y políticos de oposición. Si bien el paramilitarismo fue auspiciado por el Estado desde inicios de los años 60, desde finales de los años 70 y durante la década de los 80, con la intensificación del conflicto en varias regiones del país, especialmente por las acciones guerrilleras contra ganaderos y la clase política regional en regiones como el Magdalena Medio, sur de Córdoba, Urabá y en menor medida en los llanos orientales, fue reforzado con el auspicio de las fuerzas militares y en defensa, según su narrativa, de los sectores económicos y políticos más afectados por la violencia guerrillera. Una parte de dichos sectores se alió con el narcotráfico para la creación del grupo Muerte a Secuestradores, más, en 1981, este grupo y la evolución posterior de las diferentes organizaciones es analizada en otros capítulos de este informe. La expansión de las FARC-EP en los años 80 no tuvo solamente un componente de crecimiento militar, sino también una apuesta por la inserción en la política a través del acuerdo de la Uribe y la creación e impulso de la AP 204 como parte de una salida política al conflicto en el contexto de los diálogos con el presidente Belisario Betancur a mediados de esa década. Sin embargo, la estigmatización de los miembros de la AP por parte del Estado y de los grupos paramilitares, así como su oposición a la existencia de una alternativa política al bipartidismo, llevó al exterminio del naciente partido, lo cual implicó el repliegue militar de la guerrilla y su persistencia en la guerra. Adicionalmente, esto supuso la mayor radicalización de las FARC-EP y el inicio de su autonomización política en relación con el Partido Comunista. Para mediados de la década de los 90, las FARC-EP llegaron a estar en condiciones militares, financieras, logísticas y organizativas suficientemente fuertes para insertarse en importantes regiones del país que rebasaban su antigua presencia en las zonas de colonización, y se expandieron hacia áreas de desarrollo intermedio, con redes de milicias en Medellín, Bogotá y Cali. En la octava conferencia de las FARC-EP, desarrollada en 1993, se realizaron ajustes a su plan estratégico de 1982 que permiten entender su trayectoria de organización armada. Por ejemplo, la decisión de conformar un ejército capaz de perpetrar golpes contra las fuerzas militares con alto valor estratégico o el propósito de urbanizar el conflicto armado y volcar la estrategia militar a la presencia en las ciudades, con prioridad en Bogotá, que condujo a impulsar las milicias bolivarianas 205. También se formalizó el distanciamiento con el Partido Comunista, que se expresó en la creación del Partido Comunista Clandestino, con un pensamiento político autónomo, plasmado en lo que denominaron, Plataforma para un Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional. Por su parte, el ELN para los años 90 mostró todos los pesos y limitaciones que le acarrearon tener la estructura organizativa que desarrolló en los años 80. Al retroceso territorial y social derivado de la expansión paramilitar en sus zonas de influencia, se sumó el deterioro de su imagen ante la opinión pública por los ataques a la infraestructura petrolera, las campañas extorsivas a las empresas y los secuestros masivos. El 18 de octubre de 1998, en el corregimiento de Machuca, en Segovia, Antioquia, un atentado del ELN a un tramo del oleoducto central de Colombia generó una explosión que produjo 84 muertos. El impacto directo lo recibió una comunidad olvidada y en graves condiciones de pobreza en la actualidad, como pudo constatar la comisión. Ese suceso marcó una nueva ruptura en los intentos de conversación entre el Estado y el ELN. Las acciones del ELN, además de atentados a infraestructuras o ataques a la fuerza pública, también llevaron al control y fuerte influencia en importantes zonas del nororiente del país, que se mantuvieron en especial a partir de acciones como secuestros, extorsiones, boleteos. La manera como dicha guerrilla se insertó en determinados territorios, incidiendo en la población campesina, con procesos de colonización como el de Arauca, y convirtiéndose en una forma de autoridad local, es lo que le ha permitido tener un grado importante de control social, presencia en dichos territorios, influencia en los políticos y autoridades para la negociación de presupuestos o políticas,
así como incidencia en las dinámicas y lógicas del conflicto armado. En la etapa de mayor intensificación y expansión territorial del conflicto armado, entre 1992 y 2002, se produjeron importantes cambios en los patrones espaciales de las dinámicas del conflicto. De un lado, las guerrillas se expandieron a zonas más articuladas a la economía nacional e incluso hicieron presencia en regiones centrales para el desarrollo económico, y, por otra parte, los grupos paramilitares lograron consolidarse en el norte del país y comenzaron a disputar el control del territorio, la población y las economías cocaleras que las guerrillas mantenían en sus retaguardias, en las zonas de colonización en la Orinoquía y la Amazonía, para el caso de las FARC-EP. A partir de 1997, los grupos paramilitares, con la quiesencia de las fuerzas militares, arreciaron su ofensiva en el norte del país para disputar el control del territorio y la población a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN en las siguientes regiones del Caribe, los Montes de María y las sabanas de Córdoba y Sucre, la zona bananera del Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de la Guajira y la serranía del Perijá. Mientras, la situación en el sur del país fue muy diferente, las FARC-EP se extendieron y consolidaron su retaguardia estratégica en la Orinoquía y la Amazonía, teniendo como centro de ese despliegue la posterior zona de distensión en la que se desarrollarían los diálogos del Caguán con el presidente Andrés Pastrana, 1998-2002. Todo ello no solo marcó las dinámicas de grupos armados, sino que tuvo un profundo impacto en la población civil. Esa situación implicó la consolidación de corredores estratégicos en función de las dinámicas militares que comprometieron buena parte de la geografía nacional y que compartían las siguientes características: eran centrales para la movilidad propia de la guerra insurgente y contrainsurgente, así como para los objetivos estratégicos, tácticos y operacionales de las fuerzas militares y los grupos armados. Eran vitales para la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo de la guerra, lo que implicaba el control de las economías ilegales, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal. Y lo más importante, ante el hecho de que el Estado no había logrado ganar la legitimidad y confianza de sus pobladores frente a las conflictividades sociales, políticas, económicas e incluso ambientales, allí la regulación armada y el control violento fueron asumidos por los grupos armados. Por otra parte, en esa época las FARC-EP llevaron a cabo grandes operativos militares contra bases del ejército o la policía, como el ataque a Patascoy, Nariño, Las Delicias, Putumayo, la base antinarcóticos de la policía en Miraflores, Guaviare, o el ataque a Mitú, Bautés, entre otros. Un cambio de la guerra de guerrillas a una movilización de fuertes contingentes de guerrilleros y enfrentamientos bélicos con cientos de efectivos. La intensificación del conflicto y su expansión territorial tuvieron fuertes consecuencias sobre el desarrollo económico nacional y de algunas regiones. Los empresarios ponen esto en evidencia en su informe, Empresa y conflicto armado en Colombia, en el que afirman: el conflicto armado generó daños graves a la infraestructura y a la actividad económica en algunas regiones y tuvo un efecto destructivo sobre la economía contrarrestado, quizás, por la preservación del orden democrático, la gestión macroeconómica y la adaptación empresarial. El informe pone el acento en el impacto generado específicamente por parte de las guerrillas, a quienes destaca como protagonistas de la afectación a las empresas 209. Los impactos no fueron homogéneos, hubo sectores y regiones afectados de forma más acentuada, con efectos diferenciados, donde se destacan zonas en las que el Estado no garantizaba la protección geográfica de las empresas, la importancia estratégica de estas para los actores del conflicto y la baja capacidad del Estado. En otras palabras, la ubicación en regiones distantes donde el Estado no era capaz de ofrecer protección era un factor muy importante de vulnerabilidad. Los sectores más afectados que coinciden con los datos de secuestro, por ejemplo, tienen en común su ubicación geográfica y el uso intensivo de la precaria red vial nacional, que fue fácil presa de la interferencia violenta de los distintos grupos armados ilegales. A finales de la década de 1990 y comienzos de la de 2000, en el contexto de los diálogos del Caguán, mientras el gobierno desarrollaba los diálogos con las FARC-EP y el ELN, se produjo la mayor intensificación del conflicto con expansión territorial de los grupos armados y los grupos paramilitares. A sangre y fuego contra la población civil, pretendiendo ser reconocidos como tercer actor en el conflicto armado. Todo esto llevó a que alcanzaran los mayores niveles de violaciones de los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, secuestros, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencias sexuales, en las que la población civil fue la mayor víctima. En esa etapa, las partes en contienda, al tiempo que se sentaban en la mesa de negociación, no renunciaron a sus objetivos militares y políticos de derrotar al adversario. De un lado, las FARC-EP prosiguieron con su expansión territorial y fortalecimiento de las estructuras decididas en desarrollo de su plan estratégico para la toma del poder, y, de otro lado,
el gobierno no descartó la derrota militar de los grupos insurgentes, lo cual se plasmó en el Plan Colombia. Entretanto, los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, llevaron adelante una campaña de terror que obstaculizó el intento de avanzar en los diálogos de paz. La combinación ambigua, durante el gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002, entre la retórica de la paz y los hechos de guerra, y entre la lógica militar y la política, los abusos de las FARC-EP en la zona de despeje, la oposición al proceso de paz de sectores de la fuerza pública y la arremetida paramilitar, hicieron incierta la agenda de negociación, bloquearon de manera directa el desarrollo de los diálogos y, finalmente, lo llevaron a su fracaso a comienzos de 2002. Esa situación cambió con la política de defensa y seguridad democrática, que marcó un punto de inflexión importante en el conflicto armado interno. En efecto, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, al tiempo que se desarrollaron las negociaciones con las AUC, se implementó el mayor esfuerzo bélico y militar para derrotar a las guerrillas. La arremetida contra las guerrillas se concretó en el Plan Colombia y el Plan Patriota, e implicó el repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia. Según el hoy general retirado Carlos Alberto Ospina Ovalle, el objetivo era lograr afectar la logística, las redes de apoyo, la estructura y las líneas de comunicación de esa guerrilla, así como neutralizar los planes militares de las FARC-EP 211. La política de seguridad democrática, en conjunto con el despliegue de los grupos paramilitares, implicó el repliegue de las guerrillas a zonas de retaguardia históricas y la consolidación de la disputa por las zonas fronterizas, especialmente en la franja fronteriza nororiental del país, Catatumbo y Piedemonte Araucano, y el Pacífico. Mientras, en los campos político, militar y estratégico, el jefe máximo de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, desarrolló una dimensión complementaria al plan estratégico en diciembre de 2002 en torno a la construcción del nuevo poder. Su propuesta consistió en ejercer el gobierno de las FARC-EP en las zonas que estaban bajo su dominio, en la lógica de acumular fuerzas para la toma generalizada del poder y la construcción de un nuevo Estado. Marulanda afirmó en un documento interno de las FARC-EP lo siguiente: cuando se logra consolidar dichos territorios, las autoridades del Estado no pueden seguir gobernando, tienen que ser reemplazadas por las FARC como un nuevo poder sin suplantar las organizaciones populares de masas, para cubrirlas de la acción violenta del enemigo cuando trate nuevamente de recuperar el poder perdido, para que ellas puedan mantener la legalidad y nos sirvan de fuente de apoyo, naturalmente las no perseguidas por el enemigo porque no conocen sus actividades y las perseguidas se pondrán a paz y salvo al lado de las FARC o el partido clandestino. En estas regiones se crean bases económicas consistentes en ganadería, caña, plátano, yuca, maíz, cerdos y aves. Por su parte, entre 1999 y 2009, el ELN se replegó a sus territorios de retaguardia, Catatumbo, el sur de Bolívar, Cauca, Bajo Cauca, Cesar y Chocó, para evadir el desgaste militar que suponía la campaña contrainsurgente estatal de la política de seguridad democrática y la expansión paramilitar. Esta situación contrastó con Arauca, donde el Frente Domingo Laín se había consolidado, pues su forma de inserción le permitió el afianzamiento de apoyos sociales bastante fuertes en región del Sarare, que a la postre le dieron la oportunidad de incidir no solo en los procesos organizativos, sino también en el tipo de orden social y político, e incluso en la emergencia de las élites políticas y económicas de la región y la génesis del Estado local. La situación de ofensiva militar y la negación de la existencia de un conflicto armado alejaron cualquier posibilidad de iniciar un proceso de negociación con las guerrillas en los tiempos de Álvaro Uribe en el Ejecutivo, pero la situación se transformó con la llegada de Juan Manuel Santos, 2010-2018, al poder. En efecto, los acuerdos de La Habana alcanzados bajo su gobierno trazaron una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo para superar los factores que explican la persistencia del conflicto armado. Los acuerdos fundamentales giran, pues, en torno al problema del desarrollo rural y de la concentración de la tenencia de la tierra, la cuestión del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, la participación política y la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, y, finalmente, la verdad, justicia y reparación para alcanzar por fin la reconciliación entre los colombianos y las colombianas y lograr una paz estable y duradera. Durante el último año de negociación y los primeros años de implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP, fue evidente el descenso de los indicadores de violencia en distintas regiones del país. Un panorama positivo que, como en el pasado con otros procesos de paz y acuerdos con las guerrillas, fue aprovechado por el movimiento social como oportunidad para tramitar sus demandas sociales represadas por la vía pacífica. Pronto este esfuerzo de resistencia y de valor comenzaría a ser revertido. El desarrollo de las negociaciones, sus contenidos y su implementación se enfrentaron a problemas como las fallas en la comunicación para promocionar los beneficios de la paz,
la incapacidad del Estado en los niveles locales y sublocales para hacer una presencia integral, la resistencia de los poderes locales y regionales a las reformas y los diálogos, la desconfianza y el escepticismo de una parte importante de la población, y la hostilidad de algunos medios de comunicación y sectores políticos para con el acuerdo de paz con las FARC-EP. El triunfo del no, por una diferencia de 60.000 votos y con una abstención del 62% en la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto en Colombia, facilitó el escenario de polarización y deslegitimación de lo pactado en La Habana y determinó los límites en la implementación de dicho acuerdo, favoreciendo con ello la persistencia del conflicto armado. Ese resultado minó la confianza, alimentó la estigmatización y condicionó el proceso de reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP, situación agravada por la división interna de las FARC-EP y la emergencia de disidencias que se han convertido en un factor directo de inseguridad para los excombatientes. 214 El Estado no cumplió con la promesa de atender las demandas en los territorios que desocuparon las FARC-EP. A partir de 2018, la oposición del Ejecutivo y el partido de gobierno a asumir el acuerdo y el cuestionamiento de algunas de las instituciones del Sistema Integral para la Paz, enmarcaron el posicionamiento de un discurso que ha desestimado las dimensiones políticas del acuerdo con las FARC-EP. Por otro lado, el ELN emprendió en este contexto de implementación un proceso de expansión territorial, dentro de una nueva trayectoria militar y organizacional. 215. Este reacomodo, si bien antecedió al acuerdo de paz con las FARC-EP, fue facilitado por su repunte militar y la diversificación de sus fuentes de recursos. En años recientes, el ELN aumentó su pie de fuerza. Para 2016 contaba con 2.972 integrantes, entre hombres y mujeres en armas y redes de apoyo. En 2019 pasó a 4.879 y en 2021 llegó a 5.187 miembros, 2.570 hombres y mujeres en armas, según el Ministerio de Defensa. Este proceso se caracterizó por una expansión que, más que abarcar nuevas zonas del territorio nacional, es decir, arribar a áreas donde no había tenido presencia, como Caquetá, Putumayo o la costa Caribe, se consolidó o intenta hacerlo en las zonas adyacentes a sus áreas de dominio, en particular en antiguos espacios de control fariano, como en los casos de regiones como Antioquia, Chocó, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y Cauca, entre otros. En todas estas áreas se han fortalecido militar, política y socialmente, bajo una particularidad, es una insurgencia más enfrascada en luchas territoriales en algunas zonas en disputa por diferentes etapas de producción del narcotráfico, cultivo, producción y comercialización, la minería y otras rentas que en desafiar directamente al Estado colombiano. 217. Esto muestra una guerrilla más robusta en términos militares y presencia territorial, pero apostada en los márgenes del país y en dinámicas y lógicas que no desafían directamente el poder del Estado, aunque sí plantean retos en materia de seguridad y orden público por los graves impactos humanitarios que arrojan sus acciones armadas o ataques realizados contra instalaciones militares, así como los realizados en Bogotá contra la escuela de policía o en Cúcuta. 4.2. El punto de no retorno, financiamiento de la guerra, control territorial y deterioro de las relaciones con la población civil. Los grandes pilares de financiación de las FARC-EP a partir de los años 90, en el escalonamiento de la violencia, que llevaron al crecimiento militar durante este periodo, fueron el involucramiento en el narcotráfico y el secuestro. Durante esos años se dio cada vez más una mayor participación de las FARC-EP en las diferentes etapas de las economías regionales de la coca. Al comienzo de los años 80, en el sur del país, las FARC-EP se opusieron a la siembra de marihuana y coca por parte de los colonos, pero esa posición inicial cambió en la séptima conferencia, cuando adoptaron la política del cobro de impuesto a los compradores de pasta base de coca y, finalmente, se involucraron de forma creciente en otras etapas de la cadena productiva del narcotráfico. La avidez por la consecución de recursos para desarrollar sus objetivos militares y estratégicos de los años 90 y 2000 llevó a las FARC-EP, en varias de las zonas productoras de coca en el suroriente, a dar el paso a progresivamente controlar el mercado, es decir, imponer precios a la pasta básica de cocaína e intermediar con los carteles para su salida. Investigaciones previas señalan que el narcotráfico representaba cerca del 41% de los ingresos de la organización guerrillera para este periodo, que a su vez coincide con el pico de secuestros 218. Esto les permitió la obtención de mayores recursos y posibilitó el crecimiento de efectivos, armamento y la mejora sustancial de su infraestructura militar. Este involucramiento de las FARC-EP en los eslabones de producción de coca en los territorios no permite concluir que esta guerrilla se transformó en un cartel o que perdiera definitivamente sus objetivos políticos, pero tampoco se pueden desdeñar los impactos que tuvo este involucramiento en sus dinámicas organizativas y los problemas de mando y control que generó, específicamente dentro de mandos medios. 219,
como violencia contra la población civil y contra la tropa, no acatamiento de las orientaciones de las conferencias y del secretariado, deserciones con dinero de finanzas, enriquecimiento personal y disposición de algunos frentes al servicio de narcotraficantes. Esto cambió la relación con la población de las regiones cocaleras hacia un control cada vez más autoritario, y donde el poder del dinero y la protección del negocio se convirtieron en objetivos estratégicos con conflictos permanentes por la producción, con amenazas, desplazamiento forzado y, en general, el endurecimiento en las relaciones con la población civil. El vínculo del ELN con la economía cocalera presenta una trayectoria distinta a la de las FARC-EP por dos razones. Primero, porque la asunción de la comandancia de una postura moralista y prohibicionista respecto a las formas legítimas de consecución de recursos para la lucha armada y la revolución produjo una vinculación tardía y diferenciada espacial y temporalmente. Este giro en el terreno concreto se debió a presiones tanto externas como internas en la organización que explican en el presente una brecha entre el discurso de la organización nacional y la realidad concreta de sus frentes. Entre las presiones externas hay que señalar las demandas y peticiones de las comunidades donde esta insurgencia tenía presencia para que se permitiera la introducción y desarrollo de cultivos ilícitos, como sucedió en el Cauca a finales de los años 90, debido a la ausencia de alternativas económicas para muchas comunidades campesinas. Dentro de las presiones internas hay que destacar la emergencia y ascenso de una nueva generación de cuadros medios que se valieron de la coca para aumentar sus bases sociales y pie de fuerza gracias a los recursos provenientes de dicha economía. El tardío arribo del ELN a la economía cocalera y la condición federada de esta guerrilla explican las diferentes formas de inserción en esa economía. El domingo Laín en Arauca mantuvo su postura prohibicionista y radical de no involucrarse con la coca, en lo cual tuvo que ver la disputa armada con el Frente 10 de las FARC-EP, entre 2005 y 2010. Después de 2006 están los casos de los frentes del Chocó, Cauca y sur de Bolívar, que con el cobro del gramaje se empezaron a relacionar de manera tangencial, y de acuerdo a sus posibilidades y alianzas, con otros grupos armados. Finalmente, están las estructuras de Cauca, Nariño y Catatumbo, que se metieron de lleno en el narcotráfico después de 2008, tanto en los cultivos como en las etapas de transformación, ofreciendo seguridad a las rutas de Nariño y Catatumbo. La única excepción sigue siendo el Frente de Guerra Oriental, donde no hay cultivos y se cobra por el paso de droga hacia Venezuela. Pero también se debe señalar que la ELN sí se vinculó con otras economías ilegales. En el caso de la minería, la relación es de larga data, particularmente desde los años 80, cuando algunas de sus estructuras empezaron a regular y dar trámite a las explotaciones de minas auríferas artesanales ilegales de aluvión en las zonas donde tenían presencia. Por ejemplo, en los yacimientos del sur de Bolívar, el Bajo Cauca, Cauca y Chocó. Para los años 90, también se vinculó con dinámicas productivas ilegales y criminales, con la introducción de maquinaria pesada para la extracción del mineral. Esto le generó fricciones al ELN en ciertas zonas del país, porque los explotadores tradicionales y artesanales se vieron marginados y afectados. En algunos casos, por esas fricciones, el ELN perdió el control de ciertos distritos mineros a lo largo de los años. Por ejemplo, en el Bajo Cauca, con la expansión paramilitar, o en tiempo reciente con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en áreas del San Juan en Chocó. En el caso tanto del ELN como de las FARC-EP, la priorización de los objetivos militares y un mayor involucramiento en la regulación de los mercados derivados de las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, implicaron un quiebre definitivo de las relaciones iniciales con la población civil, en las que anteriormente fue central lo que los grupos guerrilleros denominaron el trabajo político y de organización de los pobladores en los territorios donde hicieron presencia. Todas estas dinámicas han conllevado asimismo desafíos en los procesos de negociación hacia la paz con estos movimientos guerrilleros. En el caso de las FARC-EP, la consideración en la negociación del delito político y conexos, que incluyó el narcotráfico, fue determinante para poder avanzar en el proceso. En el caso del ELN, sus condiciones de control económico y político en varias regiones conllevan nuevos modelos y reivindicaciones para un eventual proceso de paz. En todos los casos, el mantenimiento de estas economías ilegales acarrea mayores impactos para la población civil, a la vez que supone una mayor centralidad para el mantenimiento de la guerrilla y su relación con modelos productivos locales, ligados a numerosas formas de violencia. 4.3. Infracciones graves al derecho internacional humanitario y responsabilidad de las insurgencias en la crisis humanitaria. La guerra se dio en medio de la población civil, a la que se trató de involucrar y contra la que se actuó de diferentes maneras. Las guerrillas utilizaron entre sus estrategias de guerra el secuestro y los asesinatos selectivos, además de los ataques a infraestructuras, incluyendo aquellas que estaban en las comunidades o en las ciudades, así como las tomas guerrilleras, orientadas a destruir instalaciones militares u otras,
con enorme afectación a las propias comunidades por combates en las comunidades, con afectación, entre otras, a las escuelas, o el uso de cilindros bomba y otras armas indiscriminadas como minas antipersona, que convirtieron los territorios y las comunidades en escenarios de violencia donde no había ningún respeto por la población civil. Los grupos guerrilleros, en desarrollo de sus objetivos militares y de control del territorio y la población, victimizaron a la población civil, en particular a determinados sectores políticos y económicos a los que declararon objetivo militar. Si bien en todo conflicto armado es consustancial al mismo la consideración del otro bando como enemigo, en el caso de las guerrillas la extensión de la noción de enemigo incluyó la consideración de los sectores económicos o políticos dominantes como parte del enemigo de clase, interpretación extendida a los políticos, a la élite y, en general, a cualquier persona adinerada o detentadora de poder público. Al tiempo que esos sectores fueron considerados enemigos, fueron la fuente de financiación y personas que podían utilizar para presionar a los aliados de clase y al Estado para conseguir réditos políticos y propagandísticos. Esa visión extendió la práctica de la extorsión y el secuestro. Ampliar la noción del enemigo a quien se opusiera a su proyecto armado conllevó una acción cada vez más indiscriminada e incierta. Cualquiera podía convertirse en objetivo de un secuestro en una carretera, padecer una toma en la comunidad o ser atacado por estar en contra del proyecto guerrillero o ser considerado un obstáculo. 4 horas 3 minutos 1 segundo. La muerte suspendida del secuestro. El secuestro es, sin duda, una de las modalidades de violencia que expresa los niveles de deshumanización que alcanzó el conflicto armado colombiano. Muchos secuestrados y sus familias describieron a la comisión esos meses y muchas veces años en que se prolongó su cautiverio, especialmente en el caso de las FARC-EP, el cual sufrieron como una muerte en vida, como una muerte suspendida en el tiempo, vivida en paralelo entre quienes permanecían secuestrados y sus familias. La sociedad colombiana conoció su drama en programas de radio, se hicieron manifestaciones públicas de rechazo, se multiplicaron las imágenes en televisión para mostrar las condiciones en que muchos civiles, militares o policías se encontraban, contribuyendo enormemente al rechazo público y a la consideración de la falta de humanidad de los captores. Sin embargo, a pesar del rechazo social, los grupos guerrilleros convirtieron el secuestro en uno de sus principales patrones de violencia. Los secuestros y la toma de rehenes han sido sobre todo llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras y muchas veces durante muchos meses o años. Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40% de los casos, 20.223 víctimas, los grupos paramilitares con el 24%, 10.538 víctimas, y el ELN con 19%, 9.538, 220. También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos, 9%, 221. En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado. Como medio de financiación, o como mecanismo de presión al gobierno y a la sociedad para obtener reconocimiento o liberar a detenidos, se usó la capacidad de producir sufrimiento en los secuestrados y familiares. Como una balanza en una agenda de negociación, o una forma de mantener el poder, recursos económicos y capacidad de control a través de la violencia en muchas regiones del país. La crueldad, la masividad de su ocurrencia y su persistencia a lo largo del tiempo y la prolongación de la condición de secuestrados durante años, así como los episodios de matar a secuestrados en casos de confrontación armada o ante intentos de liberación, convirtieron a esta práctica en una de las más despiadadas cometidas por las guerrillas. Como parte de su trabajo, la Comisión de la Verdad ha llevado a cabo numerosos actos de reconocimiento del secuestro, como un acto de justicia y respeto por la dignidad de las víctimas, a la vez que un reconocimiento social de una práctica que conllevó un sentimiento general de repudio de la población colombiana, el testimonio del nivel de amenaza que vivieron muchos por habitar en ciertos lugares, tener un negocio o transitar en determinadas carreteras. Un excombatiente de las FARC-EP reconoció: las palabras no sanan ni reparan la pérdida de sus seres queridos, porque es muy duro y uno no tiene palabras para expresar en una situación tan dura. Esto fue por una lucha, pero me pongo en el lugar de las familias y muy duro. Hay un mayor reconocimiento de que las FARC no debieron usar el secuestro como arma para lograr un fin político. Hemos entendido que no es cierto que en la guerra se puede hacer de todo o todo es válido. Tenemos que decir que esto nunca debió haber pasado. El secuestro se convirtió en uno de los temas y nudos centrales en las diferentes negociaciones que se han desarrollado con los grupos guerrilleros, ya sea para avanzar en la agenda o como hecho que motivó su definitiva ruptura. No cabe duda que la masificación del secuestro por parte de las insurgencias fue uno de los aspectos que más contribuyó al deterioro de la pretensión de legitimidad de su lucha a nivel nacional e internacional. El secuestro pone en evidencia las paradojas a las que se llega en una guerra que se prolonga, pues las guerrillas en su narrativa insisten en que su lucha armada se justificaba ante la injusticia y desigualdad del orden capitalista,
pero mediante la masificación del secuestro convirtieron a las personas secuestradas en una mercancía, es decir, en la máxima expresión de la cosificación del tipo de sociedad y Estado que decían estar combatiendo. El secuestro implicó malos tratos y torturas, muchas veces por las condiciones en las que estuvieron las personas secuestradas. El siguiente testimonio de un secuestrado es ilustrativo de cómo las guerrillas convirtieron la vida y la libertad de sus víctimas en una mercancía y una extorsión afectiva y económica a las familias. Mi secuestro llegamos a un acuerdo, fue de 180 millones de pesos en el año 2003, una cifra exageradísima, de los cuales entregamos 140 millones de pesos y les quedé debiendo 40 millones de pesos. Esos 140 millones de pesos yo creo que ha sido el teletón más grande que ha habido en Magangué de los Amigos, porque yo no tenía la plata, sino que se hizo una recolecta importante. A mi señora le tocó vender parte de los semovientes que teníamos en la finca. Y, además de eso, nos tocó acudir a unos créditos. En el contexto a que se ha hecho mención se desbordaron los secuestros por parte de las FARC-EP, que alcanzaron su mayor frecuencia en 2002, si bien empezaron a aumentar contra miembros de la fuerza pública en 1998, tras masivos golpes de mano a militares realizados desde la transición del gobierno de Ernesto Samper al de Andrés Pastrana. En resumen, hay que resaltar que el secuestro es, indudablemente, uno de los patrones de violencia de las FARC-EP. Al comienzo dirigido contra ganaderos, comerciantes y notables locales con el objetivo de financiar la organización armada, y luego, sin abandonar los secuestros por motivos económicos, para sumar la toma de rehenes de miembros de la fuerza pública y los secuestros de políticos con el objetivo de presionar el canje humanitario, es decir, el intercambio de secuestrados por guerrilleros detenidos. Por todo lo anterior, la Comisión de Verdad puede afirmar que el secuestro de civiles por parte de las organizaciones guerrilleras constituyó un crimen de guerra. La privación de libertad de una persona dentro del marco del conflicto armado, seguida de la formulación de una exigencia para garantizar su libertad o seguridad, es una toma de rehenes, según el derecho internacional humanitario. Pero, además, las condiciones infrahumanas en que se dieron dichas detenciones, así como los tratos inhumanos que sufrieron muchas personas, deben ser calificados como torturas. 4 horas 3 minutos 2 segundos. El crecimiento militar y el agravamiento de la crisis humanitaria, tomas, arrasamiento de pueblos, uso indiscriminado de armas no convencionales y minas antipersona. El proceso de mayor afectación a población civil se produjo cuando se generalizaron las tomas de poblados y las guerrillas pasaron a utilizar armas como explosivos, cilindros bomba u otros artefactos con gran poder de destrucción y capacidad de producir víctimas indiscriminadas. Los ataques a infraestructuras militares, policiales y civiles llevaron a una violencia que afectó de forma masiva a la población civil. Un ejemplo ocurrió el 7 de febrero de 2003 con el atentado al Club El Nogal, en Bogotá, un lugar de esparcimiento, encuentros y deporte de numerosas personas de alto estatus económico, atacado por las FARC-EP al ser considerado como un espacio de contactos y reuniones de miembros del gobierno con líderes paramilitares. Convertido en objetivo militar para las FARC-EP, el ataque con un carro bomba causó la muerte de 36 personas y más de 100 heridos, muchos de ellos de extrema gravedad, y representó simbólicamente un ataque al sentido de seguridad colectivo en la capital del país, y no solo de las élites que ahí se reunían. Otras acciones indiscriminadas realizadas por la guerrilla fueron, atentados con animales como portadores de explosivos, carros bomba en lugares de paso o de vivienda de la población civil y ataques con cilindros bomba contra instalaciones militares o policiales, situadas en medio de pueblos o ciudades. Todas esas formas de llevar y extender la guerra generaron muchas víctimas civiles y supusieron un desprecio por la población civil. Simplemente, la capacidad de hacer daño o la visión del otro como un enemigo a eliminar pasaron por encima de cualquier consideración. Un pescador sobreviviente de la toma de Simití, Bolívar, perpetrada por el ELN en 1999, relató así ese impacto. Las dos tomas guerrilleras que se dieron en el municipio de Simití a cargo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, afectaron duramente a mi familia, la afectaron psicológicamente. Yo era un pescador que me encontraba en la ciénaga, nos tocó salir huyendo porque desafortunadamente los bombazos, las ráfagas, y todo se escuchaba clarito en el gran complejo cenagoso que tenemos. Nos tocó refugiarnos en fincas aledañas y todavía no encontramos la reparación sobre estas dos tomas guerrilleras. El uso de explosivos improvisados jugó un papel determinante en la estrategia de ataque. Muchas tomas guerrilleras se dieron con el uso de los cilindros bomba y otras armas construidas de forma artesanal como granadas de mortero, cohetes e incluso minas antipersona. Debido a sus características imprecisión, volatilidad, inestabilidad, estas armas no convencionales no solamente afectaron las estaciones de policía, sino también viviendas y otros bienes protegidos como escuelas, centros de salud e iglesias. El caso de Caldono,
Cauca, ilustra esta situación respecto a las tomas. Entre el 97 y el 99 hubo unas cuentas que, si me agarro a enumerarlas, no acabamos hoy. Pero duele porque este barrio, que es el barrio El Jardín y el barrio de la Plaza, quedaron casi destruidos. No solamente tumbaron la escuela, sino todas las viviendas que había, porque los cilindros eran de 40 libras o de 100 libras. Cuando caía un cilindro de 40 libras, tumbaba 20 casas. Asimismo, el uso de minas antipersona por parte de la guerrilla como forma de defensa de sus territorios o campamentos produjo muchas víctimas civiles, así como la extensión de la amenaza a los territorios de vida de las comunidades. Igualmente, produjo numerosas víctimas entre las fuerzas militares, la mayor parte de ellas soldados que vieron amputadas sus vidas y sufrieron numerosos problemas de salud, adaptación y las consecuencias de esto sobre sus familias. De 12.170 víctimas de minas de las que existe registro, 20% resultaron muertas y 80% heridas. Y del conjunto de las víctimas, 60% fueron militares y un 40% civiles. 4 horas 3 minutos 3 segundos. Reclutamiento forzado de menores. Otro elemento de creciente impacto en la población civil fue el reclutamiento de menores. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, SRBR, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que estudia el caso 007, reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, aborda este fenómeno siguiendo la Declaración de Principios de Ciudad del Cabo del 30 de abril de 1997, que entiende por niño o niña reclutado toda persona menor de 18 años, que forma parte de cualquier tipo de fuerza o grupo armado regular o irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente un miembro de familia. Esto incluye a los cocineros, cargadores, mensajeros y a los que acompañen a dichos grupos, además de las niñas reclutadas para propósitos sexuales. Por tanto, no solo se refiere a un niño que está portando o ha portado armas. Las FARC-EP, especialmente, pero también el ELN, pasaron a considerar el reclutamiento de menores en sus filas como una forma de fortalecimiento militar extensiva. Niños y niñas sin la capacidad de decidir por su edad y condiciones sociales, sin posibilidades de salir de la guerra, utilizando la propia desprotección del Estado como un mecanismo para facilitar su reclutamiento, o estimulando la participación de menores que a su vez habían sido víctimas o habían perdido familiares a manos del ejército o los grupos paramilitares, sin tener en cuenta los impactos que todo ello iba a suponer. El reclutamiento conllevó mayor sufrimiento para muchas familias que vieron cómo sus hijos eran llevados en medio de formas de estímulo, utilización o seducción para formar parte de la guerra, y sobre quienes ejercían coacción y control interno cuando se querían salir del grupo. En el informe, Las heridas de las FARC-EP, 227 se puede observar que esta guerrilla fue el grupo armado que más incurrió en esta violación del derecho internacional humanitario. Según la integración final de datos del proyecto conjunto JEPCE-Verdad, desde 1990 hasta 2017 se registraron 16.238 casos de reclutamiento, de niños, niñas y adolescentes a lo largo del país, aunque las estimaciones teniendo en cuenta el potencial subregistro son mayores. La mayor intensidad de reclutamiento se registró en los departamentos de Meta, Antioquia, Guaviare, Caquetá y Cauca. Este fenómeno de reclutamiento a gran escala en las regiones históricamente controladas por las FARC-EP se mantuvo como una dinámica constante para el fortalecimiento de la guerrilla. Los años de mayor reclutamiento fue el último de los diálogos del Caguán, año 2000, con 1.320 víctimas, así como los inmediatamente posteriores de 2002, 1.305 víctimas, y 2003, 1.253 víctimas, cuando el conflicto entró en una nueva etapa de la confrontación. En el caso de las FARC-EP, el reclutamiento y la utilización de niñas y niños hizo parte de las decisiones que tomó la guerrilla en la séptima conferencia, con la finalidad de cumplir sus objetivos de crecimiento. Si bien las normativas internas definían los límites entre los 15 y los 30 años, reconocieron la autonomía de los bloques y frentes en cuanto a las formas de incrementar su pie de fuerza y fortalecerse económicamente. Se le abrió así la puerta a que se dieran procesos, irregulares, de reclutamiento forzado de menores a lo largo y ancho del territorio nacional, con el objetivo de cumplir con el despliegue de frentes en nuevos territorios. De esta manera, junto con otras violaciones del derecho internacional humanitario, se laceró la relación entre la población civil y las FARC-EP, que fueron perdiendo las bases sociales sobre las que se sostenían militar y económicamente, así como cualquier legitimidad frente a la opinión pública mayoritaria del país, que repudió este reclutamiento. Relatos obtenidos por la comisión dan muestra de la heterogeneidad del reclutamiento de menores, que no siempre se produjo por las mismas razones. En algunos lugares de la Amazonía, por ejemplo,
el aumento del reclutamiento se basó en que la guerrilla logró hacer sentir acogidos a los menores, en un contexto de fuerte desprotección. Mientras que, en la provincia de Río Negro, en Cundinamarca, las técnicas implicaron la persuasión o la seducción, que devenían luego en el reclutamiento forzado propiamente dicho. Estas tácticas fueron frecuentes y consistieron en encomendar a jóvenes guerrilleros y guerrilleras, considerados atractivos, vincular adolescentes. La estrategia fue corroborada por excombatientes: si había posibilidades de reclutar había que hacerlo. La que más se usa es ese tema del enamoramiento. 229. También es importante considerar que el reclutamiento tuvo impacto en otros hechos de violencia como el desplazamiento, en la medida en que las familias de las zonas de influencia guerrillera como Los Llanos, Putumayo, Caquetá, Vichada y Guaviare decidieron abandonar sus tierras para evitar el reclutamiento de sus hijos e hijas. 4 horas 3 minutos 4 segundos. Purgas y disputas entre guerrillas. El concepto de enemigo también fue utilizado por las guerrillas como una forma de acabar con disidencias internas o señalar a quienes desertaron, a quienes se desencantaron de sus planteamientos, se cansaron de la guerra o decidieron que la solución no eran las armas, quienes frecuentemente fueron tratados como traidores y vendidos, y señalados para irse o morir. Algunas situaciones extremas se dieron cuando en las guerrillas se llevaron a cabo purgas por paranoia, riesgo de infiltración o por conflictos con otros grupos por motivos de control del territorio o disputas sobre recursos. Como ya se señaló, los años iniciales del ELN estuvieron marcados por muchas tensiones y problemas internos, que fueron dirimidos a través de purgas que llevaron al grupo a una coyuntura crítica y a casi a la extinción de su proyecto armado. Igualmente, según los testimonios recopilados por la comisión, entre noviembre de 1985 y enero de 1986, el Frente Ricardo Franco, grupo guerrillero disidente de las FARC-EP, comandado por José Fedor Rey, alias Javier Delgado, y Hernando Pizarro, asesinó a 164 combatientes que hacían parte de la organización, en un contexto de alta infiltración por parte de las fuerzas militares. Los testimonios señalan asimismo que las víctimas fueron torturadas, asesinadas con armas cortopunzantes y, en muchas ocasiones, enterradas vivas. 230, acusadas de ser infiltradas del ejército. También ilustran esa violencia las intrafilas o purgas ocurridas en 1988 en el Magdalena Medio, donde tuvo lugar una de las más grandes de un grupo guerrillero en la historia del conflicto armado en Colombia. En los departamentos de Santander, Bolívar y Norte de Santander, donde se ubicaban los frentes 4, 11, 12, 20, 23, 24 y 33, el secretariado de las FARC pidió la orden de conformar el bloque Magdalena Medio. Para cumplir con este fin, los jefes del grupo guerrillero enviaron a un elegido representante de la APA a la Cámara por Cundinamarca para el periodo 1986-1990, que, ante el comienzo del genocidio contra el partido y amenazas contra su vida, había decidido volver a las filas guerrilleras. Según los testimonios aportados por los sobrevivientes de la masacre, asumió la comandancia del Frente 11 debido a los cambios internos por una supuesta red de infiltración ordenada por organismos de inteligencia del Estado, lo que llevó a numerosos ajusticiamientos. Además de estas disputas internas violentas y la práctica de ajusticiamientos, los enfrentamientos entre guerrillas han tenido en algunos periodos históricos un alto costo en víctimas de la población civil. Por ejemplo, en Arauca y el Catatumbo, que sufrieron el impacto de la guerra entre las FARC-EP, el ELN y las disidencias del EPL, los Pelusos. Esta situación afectó a la población civil y a las organizaciones comunitarias, las cuales fueron señaladas de ser colaboradoras del grupo contrario. En Arauca, entre 2005 y 2010, el conflicto entre el ELN y las FARC-EP se agudizó al punto de que se presentó un alto índice de desplazamiento y homicidios. Este caso impactó, consternó y resquebrajó a las comunidades, y creó en ellas una suspicacia que, por iniciativa de estas mismas, a través de organizaciones civiles y sociales, con ayuda de la Iglesia Católica, llevó a que se organizaran para reclamar el fin de la violencia en sus territorios. Es así como entre 2008 y 2010 se inició una comisión de paz que condujo a unos pactos de convivencia y paz en la región 231. Allí, el papel del petróleo, la frontera, así como la cooptación de la vida política y de la organización social han sido determinantes para la comprensión del conflicto armado. La lógica de enfrentamientos entre grupos guerrilleros por el control del territorio se replica desde 2017 hasta la actualidad en las disputas de las disidencias de las FARC-EP, tanto las que sostienen entre ellas hasta hace poco lideradas por Gentil Duarte versus la Segunda Marquetalia como las que libran contra el ELN, especialmente en Arauca y la frontera con Venezuela. Aunque también tienen lugar en Cauca y Nariño. Los llamados acuerdos humanitarios y la protección de la población civil suponen no solo una demanda para detener la violencia contra la población, sino una apuesta por la no continuación de la guerra en el país.
4 horas 3 minutos 5 segundos. Violaciones de los derechos humanos contra combatientes, sus familias y sus entornos. Finalmente, la guerra también jugó en contra de muchos guerrilleros, o personas sospechosas de serlo, que fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales fuera de combate, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, regularmente en el marco de detenciones, bien fueran estas legales o ilegales. El estudio, Violencia contra insurgente. Informe sobre violaciones a los derechos humanos atribuibles al Estado, analiza estos casos y establece 3 tipos de modalidades. El siguiente es un relato por parte de un guerrillero capturado: me desnudaron de pies a manos y me colgaron como cuando cuelgan un marrano, con la cabeza hacia abajo totalmente desnudo me amarraron de los pies. Ahí llegó un policía bajito y me dijo: bueno, hermano, comenzó la terapia. ¿Habla o habla? Me dijo: aquí los más hombres han hablado. Me pone una toalla en la cabeza y comienza a ensayar boxeo conmigo ahí amarrado. Calculo que la toalla la colocaban para que no quedara marcado. Después de eso el hijueputa trae unas agujas y comienza a metérmelas por la cabeza. Familiares de miembros del secretariado de las FARC-EP fueron también objeto de amenazas, desapariciones forzadas y torturas, como expresaron en el siguiente testimonio. Pero con nosotros sí se utilizaron estrategias: secuestraron nuestros familiares, asesinaron los familiares utilizando paramilitares, y varios de los que estamos aquí sentados tenemos historias que contar de que, bueno, que por el simple hecho de ser familiares nuestros los mataron. A Timo, alias Timochenko, le mataron un hermano, varios familiares, a mí me asesinaron y descuartizaron mi hermana, que no tenía nada que ver con esto.